A este punto de la historia ya conocemos a Kratos Haketum, mejor conocido como Connor Kenway, importante asesino de la época de la independencia de los Estados Unidos. No obstante, también llegamos a conocer a su padre Haytham Kenway, pero la familia Kenway no solamente se quedaba un templario y un asesino. Había un abuelo, el abuelo de Connor, mejor conocido como Edward Kenway, un pirata que por cuestiones de la vida le tocó ser un asesino, emprender este camino de libertinaje y paz hacia la orden. Pero, ¿quién es este personaje? ¿Quién es Edward Kenway? ¿Cómo de pirata pasó a ser un asesino? Pues a continuación veremos la historia de Edward Kenway. Nacido en 1693 en Sampswell, Gales, Edward se mudó a Bristol siendo muy joven. Allí conoció a Caroline Scott, la hija de un poderoso mercader, y tras casarse decidió dejar atrás la vida tranquila y en lugar de unirse a la Hermandad Real optó por el camino del corsario, zarpando hacia el Mar Caribe en 1712. Sin embargo, la guerra que lo llevó al Caribe terminó pronto. Edward se vio obligado a convertirse en pirata a bordo del Jacobite. Durante una tormenta en el Cabo Buenavista, su vida dio un giro inesperado al enfrentarse al maestro asesino Duncan Walpole, a quien mató y suplantó. Kenway se adentró en el conflicto entre los asesinos y los templarios. Su búsqueda del legendario observatorio lo llevó a formar alianzas con piratas notables como Barba Negra, Mary Read, pero no de todo fue fácil. Traiciones y desafíos marcaron su camino. Después de ser encarcelado por meses, Edward se unió a los asesinos en 1721, buscando redimirse por su vida de piratería. Con la ayuda de Annie Bonny y Adewale, restauró el dominio asesino en el Caribe, enfrentándose a viejos enemigos como Bartholomew Roberts. Regresando a Gran Bretaña en 1722, encontró que su esposa había muerto, pero comenzó una nueva vida con Tessa Stephenson Hockley. Sin embargo, su historia terminó trágicamente en el 10º cumpleaños de su hijo Haytham. A pesar de su destino, el legado de Edward Kenway continúa a través de su familia. Ya teniendo un poquito de contexto de lo que fue la historia de Edward Kenway y todo lo que lo llevó a ser un asesino en su vida antes de ser un asesino y la trágica muerte de él, quería comentarle un poquito más de la psique de Edward Kenway, llevando la línea de los anteriores videos de Assassin's Creed, el cual no solamente hablamos del juego, o realmente casi no hablamos del juego en sí, sino hablamos más que todo de su personaje. Nos enfocamos en su vida, en lo importante o lo que llevó a ser una figura importante en la historia de los asesinos. Quería representar o hablar un poco más sobre Edward Kenway, dado que principalmente es un personaje que no jugamos como asesino en las primeras instancias. Si bien es cierto, él en los primeros momentos él se enfrenta a Duncan Walpole siendo un asesino que estaba traicionando la hermandad porque ella estaba trabajando con los templarios. Edward se ve metido en este conflicto entre dos hermandades que realmente él no conocía. Realmente las intenciones de Edward simplemente era obtener dinero y devolverse a sus tierras. A él no le importaba absolutamente más nada. Por eso que él cometió la piratería. Él simplemente por buscar dinero, emborracharse y tener la meta de todo el mundo, ser millonario. O es más en ese momento. Hay algo bastante curioso que dicen muchas las personas, que Edward realmente se le ve un desarrollo de personaje. Y sí hay un desarrollo de personaje. Porque mientras que Connor, siendo ya un asesino y siendo de los pocos o el único asesino en la independencia de los Estados Unidos, le tuvo que reclutar a muchas personas para volver a retomar la hermandad de los asesinos en Estados Unidos, y Ezio ya tenía o ya estaba formado en la hermandad de Italia. Edward se ve en este conflicto de dos hermandades en un terreno bastante loquísimo que es el Mar Caribe. Al fin de cuentas, nosotros pasamos la gran parte del juego buscando o viendo por nuestros propios medios o por nuestras propias metas. No buscamos una venganza como fue con Ezio o hallar la razón de ser de los asesinos como lo fue en Revelation, y tampoco ayudar a nuestro pueblo y salvarlo de los británicos como fue en el caso de Connor. No, al contrario, no estamos hablando de la hermandad. Aquí en ningún momento hablamos de la hermandad. Realmente ya tocamos la hermandad y se empieza a ver más visajes de la hermandad de los asesinos ya es al final del juego. O sea, ya del final del videojuego ya estamos dentro de la hermandad de los asesinos, pero pasamos una gran parte portando la vestimenta, pero no somos un asesino como tal. Este juego replantea bastante bien qué es lo que nos hace asesinos, a qué conlleva eso, porque
Si Ezio Auditore en Revelation él buscaba la razón de ser de los asesinos, aquí en este juego se replantea qué es lo que nos hace asesinos, qué es lo que nos hace ser parte de la hermandad, porque Edward no es la persona más ejemplar, al contrario, siendo un borracho pirata cometiendo mil y un pecados, matando a diestra y siniestra simplemente para obtener dinero y comprar alcohol, creo que no sería un buen ejemplo de un asesino. Siendo que ya habíamos visto a Aldair, ya habíamos visto a Ezio, ya habíamos visto a Connor, personajes bastante nobles en la hermandad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace asesinos? Viendo la psique de Edward, se ve que hay una evolución del personaje que no responde a esta pregunta. Ya, si bien es cierto, ya le había comentado sobre que este personaje simplemente buscaba era dinero para bien sea su barco o comprar alcohol. Ahora a medida que va pasando el videojuego y congenia un poco más con Adewale, que sí forma parte de la hermandad, da a entender de que busca ahora esta paz, busca un sentido de ser. Ya no es una cabeza andante que vive su día a día, sino que ahora busca ayudar. Independientemente de cómo fue su pasado, independientemente de lo que habrá hecho, él se quiere redimir de una forma. Y la mejor manera para redimirse fue entrando a la hermandad de los asesinos, el cual no solamente los ayudó a colaborar a encontrar el observatorio, sino también a erradicar a los templarios en el Mar Caribe. Y esto es un punto muy importante, porque anteriormente se hacía con una visión clara de la hermandad. Bien sea lo notamos mucho más en Brotherhood, lo notamos en el primer videojuego de esta saga. Porque Ezio en el segundo juego, él buscaba una venganza. Y ya en el Revelation, él buscaba entender por qué son asesinos. Y en el 3, con Connor, él buscaba redimir a su pueblo, ayuda y de una u otra forma cobrar venganza por la muerte de su madre, tomando como un canalizador la hermandad. Pero Edward, siendo un pirata, siendo una persona para nada ejemplar, busca esa redención que todos merecemos. Busca una segunda oportunidad de ser. Busca ser alguien mejor. No solamente para sí mismo, sino para las personas que lo rodean. Porque se nota por muchas partes del videojuego que Edward da la vida y daría la vida por su tripulación, por sus compañeros, por todo lo que le rodea. Y se le nota un cambio increíble que al finalizar el juego ya es una persona nueva, una persona renovada. Lamentablemente, su fallecimiento en la mansión Kenway da a entender que fue un asesino bastante importante, dado que erradicó gran parte del Mar Caribe y la hermandad templaria buscaba asesinarlo para poder erradicar este asesino tan fuerte. Porque liberar el Mar Caribe no es para nada fácil. Porque podemos mencionar a Adewale, pero Adewale es una historia aparte y ya veremos un Roche, donde gran parte de la hermandad de los Estados Unidos se pierde y nos daremos cuenta por qué. Pero el mensaje que nos quiere dar este videojuego, que nos quiere dar Edward, es que independientemente de las cosas que nosotros habremos hecho con nuestro pasado, sin importar la magnitud que sea, podemos tener una redención de una u otra forma. Si bien es cierto, ya hay videojuegos que hablan de este tema, veas en el caso de Red Dead Redemption, ambas entregas. Con Edward es un poco diferente, porque buscamos una forma de ser participando en una hermandad, participando en un grupo que ya no velamos por la rendición propia, sino por el libertinaje del mundo, siendo que los templarios quieren controlar la mayor parte del mundo y los asesinos quieren erradicar eso, quieren que no se forme una dictadura, una conquista mundial. Al contrario, los asesinos buscan es una libertad, un libre albedrío. Y eso para mí hace a Edward Kenway un gran personaje. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para conocer más historias de los asesinos y sobre otros videos que no van precisamente de Assassin, porque tomaremos muchas cosas. No se olviden de seguirme también en la plataforma morada, que estamos haciendo streams casi todos los días cuando jugamos los videojuegos que aquí estaremos analizando. Así que, ¿qué parte de la vida de Edward Kenway te sorprendió más? Dame tu opinión en la caja de los comentarios y nos veremos pronto cuando veamos cómo un asesino se transformó en un templario.